Vamos a comenzar la lección 4, donde veremos una introducción a las redes bayesianas. Comenzaremos con una definición más bien informal de lo que es una red bayesiana para después profundizar en cómo una red bayesiana puede representar las independencias de un problema. Analizaremos unos pocos ejemplos y veremos también cómo se especifican los números, los parámetros de una red bayesiana, las probabilidades, haciendo uso del conocido como teorema de descomposición. Una red bayesiana consta de dos partes, una cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa es un grafo dirigido a cíclico. Habrá un nodo por cada variable del problema en dicho grafo y habrá un conjunto de enlaces dirigidos que no creen ciclos. Esos enlaces representarán las independencias del problema según un criterio que analizaremos más adelante. En dicha red no puede haber ciclos. Sí puede ocurrir que entre dos nodos existan caminos alternativos, como en este caso. Pero lo que no puede ocurrir, lo que no está permitido en una red bayesiana, es que partiendo de un nodo y siguiendo la dirección de las flechas, exista un camino mediante el cual podamos llegar otra vez al mismo nodo. En este caso no tendríamos una red bayesiana correcta. Y después habrá una parte cuantitativa, que será una serie de distribuciones de probabilidad condicionada que, dadas las independencias representadas por la parte cualitativa, serán suficientes para determinar de forma única una distribución de probabilidad conjunta para todas las variables del problema. Es necesario introducir una terminología que se usa en redes bayesianas. Si nosotros tenemos un nodo X, un nodo de referencia X, los padres de este nodo serán los nodos desde los que hay un enlace al mismo. Aquí, en este caso, son los nodos azules. Los ascendientes serán los padres y los padres de los padres y los padres de los padres de los padres. Así hasta llegar hasta los nodos que no tienen padres, que se llaman también nodos raíces. Los hijos son los nodos a los que llega un enlace que parte de dicho nodo. En este caso serían los hijos del nodo X, serían estos dos nodos de aquí. Los descendientes pues son los hijos de los hijos y así sucesivamente hasta llegar a los nodos que no tienen descendientes, que se llaman nodos hoja. En este caso estos nodos no serían ni ascendientes ni descendientes, están calificados como otros. Una red bayesiana, la parte cualitativa hemos dicho que representa independencia. Pues hay dos tipos de independencia. Uno son las independencias básicas, que son aquellas que tenemos que tener cuidado que se verifiquen cuando se construye la red. Son un conjunto de independencias que están representadas en la red y que si se verifican estas independencias, la red se considera como correcta. Y después están las independencias totales, que son las independencias básicas más todas aquellas que se deducen de las básicas aplicando las propiedades de las relaciones de independencia. En este caso, las independencias totales en un grafo dirigido a cíclicos se pueden comprobar mediante el criterio de separación que veremos más adelante. Las independencias básicas de una red es que cada nodo es independiente de sus nodos descendientes, que son los nodos que están aquí en amarillo, dados sus padres, es decir, condicionados a sus padres, el nodo X es independiente de todos los amarillos. Y esto repetido para cada nodo son las independencias básicas que representaría esta parte cualitativa de la red, este grafo dirigido a cíclico. Con los ejemplos que hemos visto antes, en la lección anterior, aquí tenemos el caso del robo, el seísmo y la alarma. Pues, por ejemplo, en ese caso, el robo y el seísmo
se consideraban como variables independientes, y eso está representado aquí. Robo es independiente de sus no descendientes del seísmo dado sus padres, el vacío. Robo y seísmo son independientes. Esta red representaría el ejemplo de los mensajes que se transmiten por dos canales de comunicación de forma secuencial. Este sería el mensaje que se manda por el primer canal de comunicación, este sería el mensaje recibido después de mandarlo por ese primer canal y que se retransmite por el segundo, y este sería el mensaje final recibido. En dicho problema teníamos que el mensaje M1 y el mensaje M3 eran independientes dado el mensaje M2, y eso es lo que aquí está representado. M3 es independiente de sus no descendientes M1 dado sus padres M2. Como vemos, estas redes representan correctamente la independencia que habíamos supuesto en dicho ejemplo. Aparte de estas independencias básicas, están otras independencias que son las que se deducen por el criterio de separación. Según ese criterio, una variable x es independiente de y, dado estas variables z1, zk, es decir, condicionado al conocimiento de estas variables z1 y zk, si todo camino que puede usar los arcos en ambas direcciones entre x e y, está bloqueado en algún momento por las observaciones, por el conocimiento de las variables z1, zk. Vamos a especificar ahora qué significa que un camino entre x y y está bloqueado en un nodo por estas observaciones. Un camino está bloqueado en un nodo z por el conjunto de observaciones z1, zk cuando ocurre una de las siguientes condiciones. El camino pasa por el nodo z con flechas no cabeza a cabeza y el nodo está observado. O el camino pasa por el nodo z con flechas cabeza a cabeza y ni el nodo z ni ninguno de sus descendientes está observado. ¿Qué significa no cabeza a cabeza? No cabeza a cabeza significa que el camino, que puede usar los arcos en ambas direcciones, no entra, no pasa por este nodo con flechas, con dos flechas que apuntan hacia él. Cabeza a cabeza es esta situación. El camino pasa por este nodo con dos flechas que apuntan hacia él. Y no cabeza a cabeza es cualquier otra opción. Aquí esto sería cabeza a cabeza y esto sería no cabeza a cabeza, con flechas divergentes o con una divergente y otra que entra al nodo y otra que entra al nodo y otra que sale. Y pasa con cabeza a cabeza con dos flechas que entran al nodo. Pues hay dos formas básicas en las que un camino está bloqueado en un nodo. Uno, que no sea que el camino pase con flechas que no sean cabeza a cabeza y el nodo esté observado, es decir, que el nodo sea conocido, sea de las variables z1, zk, y cuando pasa con flechas convergentes, con flechas cabeza a cabeza, pues ni el nodo ni ninguno de sus descendientes está observado. Parece un criterio complejo, pero no es muy difícil de manejar. Veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a familiarizarnos con este concepto. Vamos a ver este grafo y vamos a ver aquí si mediante el criterio de separación está representado que estos dos nodos azules, este y este, son independientes conocidas las variables en rojo. En este caso sería, como no hay ninguna variable en rojo, sería que sean independientes sin conocer nada. Pues bien, hay que analizar todos los caminos. Empezamos por este camino, caminos que pueden usar caminos entre estos dos nodos que pueden usar los arcos en ambas direcciones. Y vemos si este camino está bloqueado en algún nodo. Pues bien, este camino está bloqueado en estos dos nodos. ¿Por qué? Porque en ambos el camino pasa con flechas convergentes, con flechas cabeza a cabeza, con dos flechas entrantes, y ni el nodo ni ninguno de sus descendientes está observado. Por lo tanto está bloqueado aquí. Y por la misma razón está bloqueado aquí.
Bueno, pues hay un camino que está bloqueado, pero hay más caminos. Analizamos el siguiente camino. Este es otro camino alternativo entre estos dos nodos y sigue estando bloqueado en los mismos nodos de antes y en otro tercer nodo. Pasa con flechas convergentes y no está observado. Un tercer camino pues está bloqueado en estos tres nodos. Pasa con flechas convergentes y no está observado. Este es un cuarto camino que está bloqueado de nuevo en tres nodos. Pasa por cada uno con flechas convergentes y no están observados. Y esos son todos los caminos. Como todo camino está bloqueado al menos en algún nodo, esta red representa que las variables en azul, estas dos variables son independientes sin ningún nodo observado. Vamos a analizar ahora la dependencia entre estas dos mismas variables cuando suponemos que estas dos variables en rojo están observadas, es decir, condicionado al conocimiento de estas variables. Pues volvemos a analizar todos los caminos y aquí tenemos este camino de aquí. Ahora, este camino que estaba bloqueado en estos dos nodos, ahora no está bloqueado porque pasa por aquí con flechas convergentes y no está observado. Pasa con flechas convergentes y no está observado. Aquí tampoco está bloqueado porque pasa con una flecha entrante y otra saliente y no está observado. Entonces, como tenemos un camino que no está observado, hay un camino por el que pasaría información de un nodo a otro, pues las variables no son independientes conocidas estas dos. Variables dependientes observadas las rojas. ¿Qué pasa ahora si observamos una tercera variable, este de aquí? Pues analizamos los caminos y vemos que este camino ahora sí está observado, sí está bloqueado en este nodo, porque pasa con flechas divergentes, no pasa con flechas cabeza a cabeza, y el nodo está observado, luego está bloqueado aquí. El resto de los caminos siguen estando bloqueados en el mismo nodo o en algún otro. Este camino está bloqueado aquí y está bloqueado aquí. Con que haya un nodo en el que esté bloqueado es suficiente. Hay otro cuarto camino que está bloqueado en esos dos nodos y todos los caminos están bloqueados al menos en algún nodo. Pues conocidas esas tres variables, las dos variables en azul son independientes. Hemos visto cómo una red bayesiana representa relaciones de independencia de tal manera que dos variables azules sin observar nada eran independientes. Observando dos variables eran dependientes y observando tres vuelven otra vez a ser independientes. Vamos a analizar ahora si estas dos variables son independientes conocida la variable roja. Cogemos un camino, este de aquí, y este camino no está bloqueado aquí. ¿Por qué? Pues aunque este nodo no esté observado, tiene un descendiente observado. Y para que un camino esté bloqueado en un nodo cuando pasa con flechas convergentes, ni él ni ninguno de sus descendientes puede estar observado. Como hay un camino entre estos dos nodos que no está bloqueado, pues estas dos variables azules son independientes, conocida esta variable roja. Son variables dependientes, observada la roja. ¿Qué pasa ahora si analizamos la independencia de estas dos variables conocida esta? Pues este camino está bloqueado en este nodo porque pasa sin flechas convergentes, sin flechas cabeza a cabeza y está observado. Pero hay más caminos. Este de aquí vemos que no está observado porque por aquí pasa con flechas convergentes y está observado. Y por aquí pasa sin flechas convergentes y no está observado. Tenemos un camino no bloqueado, pues las variables son dependientes cuando se observa esta variable roja. Y si ahora observamos estas dos, pues este camino estaría bloqueado aquí, este camino ahora estaría bloqueado aquí, pasa sin flechas convergentes y está observado, y otro camino alternativo estaría bloqueado en este y en este. Tercer camino bloqueado, y estos son todos los caminos que hay. Luego estas dos variables son independientes conocidas estas dos.
Aquí tenemos ya un ejemplo de red completa con variables significativas. Sería una red donde que sería utilizada para el diagnóstico de 3 enfermedades: tuberculosis, cáncer de pulmón y bronquitis, y en la red aparecen variables que predisponen a estas enfermedades, como por ejemplo la de ser fumador, que predispone al cáncer de pulmón y bronquitis, y la variable haber realizado un viaje recientemente a Asia, que puede predisponer para la tuberculosis. Y finalmente tenemos variables que son síntomas de estas enfermedades, y una variable instrumental que es positiva, que tiene dos valores, positiva o negativa, y es positiva cuando alguna de estas enfermedades está presente, cuando se da tuberculosis o cáncer de pulmón. Esta es una variable instrumental para hacer más simple la red. Observemos cómo la red se ordena de causa a efecto. Si fumador es una causa de cáncer de pulmón, primero va fumador y después viene cáncer de pulmón. Si la tos es un efecto de la bronquitis, pues la flecha se pone desde bronquitis hasta tos. ¿Esto por qué es así? Esencialmente, la definición que hemos dado de red bayesiana no hemos hablado de causalidad, pero las redes son más sencillas y las relaciones de independencia se representan mejor si se ordenan los enlaces desde las causas hasta los efectos. De esta manera, las independencias del problema se representan de forma natural. Por ejemplo, sabemos, o dada esta red, la variable Asia y rayo X son dependientes. Este camino, sin haber observado nada, está activo y hay una información que puede fluir desde Asia hasta rayo X, o desde rayo X, unos rayos X positivos nos pueden hacer pensar que esa persona ha viajado recientemente a Asia. Pero si observamos, por ejemplo, tuberculosis y sabemos que esta persona tiene tuberculosis, entonces ya un viaje a Asia no cambia nuestra información sobre rayos X. Si tiene tuberculosis, ya esperamos que los rayos X salgan positivos. Y si no ha viajado a Asia, pues seguimos esperando que los rayos X sean positivos. Y si ha viajado a Asia, pues seguimos esperando que los rayos X sean positivos. Esta información bloquea el flujo de información desde Asia hasta rayos X. Análogamente, por ejemplo, si no tenemos esta observación, pues fumador y viaje a Asia son en principio independientes. Cualquier camino, por ejemplo este de aquí, que pasa entre estas dos variables, pasa con flecha cabeza a cabeza por una variable que no está observada. Pero si esta variable rayo X ha salido positiva, si esta variable está observada, fijémonos que ahora se establece una dependencia entre fumador y viaje a Asia. Este camino, que antes estaba bloqueado en esta variable de aquí, ahora no está bloqueada porque pasa con flechas cabeza a cabeza y tiene un descendiente observado. Y es lógico. Si nosotros tenemos que una persona ha salido positivo en rayo X, podemos suponer que esta persona es fumador y ha desarrollado, por ejemplo, cáncer de pulmón. Aumentaría la probabilidad de ser fumador. En ese contexto, si sabemos que esa persona ha realizado un viaje a Asia, pues podemos sospechar que también ha podido tener tuberculosis, que es una de las causas de los rayos X, de que los rayos X han salido positivas, y decrecería nuestra probabilidad de que sea fumador, porque al haberse detectado una observación que podría explicar estos rayos X positivos,
la probabilidad de otra explicación alternativa, otra causa alternativa disminuiría. Pues bien, podemos observar cómo el criterio de separación pues representa correctamente estos esquemas de razonamiento. Conocido rayos X, Asia y fumador pueden ser variables dependientes. Aquí tenemos ejemplos de redes con tres variables. Por ejemplo, esta red de aquí tenemos la edad, los ingresos de una persona, los ingresos anuales y el restaurante que elegiría para ir a cenar una noche. Como vemos, ordenamos también de causa a efecto. La edad está relacionada con los ingresos. Se supone que a más edad se pueden obtener, los ingresos son mayores, y hay un enlace de la edad a los ingresos. La causa real es la edad y el efecto son los ingresos. Los ingresos de una persona influyen en el restaurante que se elige. No se elige el mismo restaurante si los ingresos medios son de 20.000 euros al año que si son de 100.000 euros al año. Pero el restaurante que se elige también depende de la edad. Eso nos indica que restaurante y edad no son independientes dados ingresos, conocidos los ingresos. Si sabemos que los ingresos de una persona son de 100.000 euros anuales, pues el conocimiento de la edad sigue siendo significativo para el conocimiento del restaurante. Si esa persona tiene 20 años, pues es posible que elija un restaurante distinto a si esa persona tiene 60 años. Luego no hay independencia, conocidos los ingresos, no hay independencia entre la edad y el restaurante. Y esa independencia no está representada aquí. Aquí tenemos una red completa en la cual no hay ninguna independencia entre ninguna variable del problema. Bien, esta red de aquí es muy parecida, pero en vez de hablar de un restaurante, hablamos del coche que se compra. Aquí está representado que independencia del coche y la edad condicionado a los ingresos. Sí, observado ingresos, este camino está bloqueado en este nodo, el camino que existe entre edad y coche. Eso indicaría que la edad influye sobre los ingresos y los ingresos determinarían el coche que se compra una persona. Y que conocidos los ingresos, por ejemplo, si una persona tiene 100.000, gana 100.000 euros al año, si la edad es 20 o la edad es 60, esto no influiría, no daría ninguna información sobre el coche que compra esa persona. La mayoría de ustedes no estaría de acuerdo con esta información, sino que pensaría que la edad todavía sigue siendo significativa para la elección del coche, lo mismo que ocurriría en el restaurante, y que esta red no sería correcta. Efectivamente, si nosotros hiciéramos estudios estadísticos, seguramente aparecería este enlace de aquí y esta independencia no se verificaría en la realidad. Bien, observemos cómo nosotros, dada una red, podemos razonar sobre si es correcta o no, sobre las independencias que representa, sin conocer los números, sin conocer las distribuciones de probabilidad. Nosotros dimos una definición de independencia condicional basada en ecuaciones numéricas, pero está claro, y las redes bayesianas proporcionan un método para representar independencia sin necesidad de conocer los números. Y nosotros tenemos una idea intuitiva de si las redes son o no son correctas sin necesidad de conocer los números. Este sería otro distinto tipo de red en la que hay tres variables: la edad de una persona, el sexo y los ingresos. Se supone que los ingresos dependen de la edad, igual que en estas redes, pero aquí hemos introducido una tercera variable, el sexo. Y hemos puesto que la edad y el sexo son independientes, el camino está bloqueado por los ingresos,
el camino que existe en la edad y el sexo, sin conocer nada, está bloqueado en los ingresos, pero los dos influyen en los ingresos. Los ingresos dependen de la edad y del sexo. Esto, si en un determinado problema a partir de los datos se estimase esta red, eh, estaría siendo o estaría indicando que ocurre algo patológico, es decir, que los ingresos no deberían de depender del sexo. Pero nosotros habitualmente escuchamos que las mujeres para la misma cualificación tienen distintos ingresos o menos ingresos en la sociedad, y si al estimar esta red ocurriese esto, pues sería un indicador de que eso realmente está ocurriendo así. Fijémonos cómo la relación entre edad y sexo no hay dependencia, así que en esta red está representado que edad y sexo sin conocer nada son independientes, pero fijémonos cómo los caminos que pasan por un nodo con flechas convergentes, si se conoce el nodo, pueden provocar que se active una relación de dependencia entre estas dos variables. Por ejemplo, supongamos que los ingresos son muy altos, 100.000 euros, entonces ya el conocimiento de esta variable, por ejemplo, si es una persona de 30 años, pues nos da algo de información sobre esta variable. Si es una persona de 30 años y gana muchísimo dinero, pues a lo mejor esperamos que es un hombre, porque solo los hombres muy jóvenes tienen unos ingresos tan altos. Es decir que cuando conocemos esta variable puede producirse un flujo de información entre estas dos variables de aquí. Bien, seguimos con los ejemplos de tres variables y aquí tenemos edad y sexo, que están representadas como independientes, pero tenemos los conocimientos, que los conocimientos de una persona se supone que dependen de la edad. A más edad, pues se van acumulando más conocimientos para esa persona. Y se establece que la edad es una causa de los conocimientos. El sexo pues no tiene ninguna relación con estas dos variables de aquí. Esta red de aquí, pues tenemos tres variables, como la edad, el sexo y el color de los ojos, que no tienen ninguna relación entre ellas. Se supone que se dan todas las relaciones de independencia. El color de los ojos y la edad son independientes, y son independientes conocido el sexo. Y todas las relaciones de independencia entre cada pareja de variables, conocida o sin conocer una tercera, se verifican. Como no hay camino, pues todo camino entre dos variables está bloqueado, cualquiera que sean las observaciones. Finalmente tenemos esta red de aquí, en la que suponemos tres variables: los ingresos, la edad y el conocimiento. Y suponemos que la edad es una causa del conocimiento, influye sobre el conocimiento, y la edad influye sobre los ingresos. En esta red, además, se supone, se podría suponer que los ingresos dependen del conocimiento, es decir, que personas de más conocimiento obtienen más ingresos. Si nosotros estimamos esta red a partir de unos datos y la red que relaciona estas tres variables a partir de los datos y nos sale esta red, también estaría representando algo patológico. Aquí en esta red, conocimiento y los ingresos están relacionados. Pero esa relación, conocida la edad, se rompe, porque este camino está bloqueado conocido la edad. Por ejemplo, si conocemos que una persona tiene 30 años, pues los ingresos corresponderían a los de una persona de 30 años independientemente del conocimiento. Si esa persona tiene muchos conocimientos, pues tendría los mismos ingresos, y si esa persona tiene pocos conocimientos, tendría los mismos ingresos. Esto estaría señalando que ocurre algo patológico, porque lo correcto sería que los ingresos también dependiesen del conocimiento. Si esto ocurre, a lo mejor estaría representando una empresa o un sistema en el cual
se progresa solo por la edad. A más edad se supone que se tiene más conocimiento y también más ingresos, pero no hay, si este enlace no está presente, no habría un sistema para reconocer los conocimientos y premiarlos con más ingresos. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos estas dos redes bayesianas como alternativa para explicar las relaciones entre la edad, los ingresos y el conocimiento. Ambas redes bayesianas representan exactamente las mismas independencias. En ambas está representado que el conocimiento es independiente de los ingresos dado la edad. En este caso, el camino que existe, conocido la edad, pues pasa sin flechas convergentes por este nodo y está bloqueado. Y lo mismo aquí, porque el camino que existe entre ingresos y conocimiento pasa por el nodo edad sin flechas convergentes y también si este nodo está observado, el camino está bloqueado en este nodo. La pregunta es cuál de las dos redes es correcta. Desde el punto de vista de la definición que hemos dado de una red bayesiana como una forma de representar independencia, ambas redes han de considerarse como equivalentes. Pero desde un punto de vista práctico hay una red que es más útil que la otra. Es precisamente en este caso la red de la derecha. ¿Por qué? La única diferencia entre las dos redes está en este enlace que en este caso está orientado de la edad a los ingresos y en este caso está orientado de los ingresos a la edad. La relación entre estas dos variables es que la edad es una causa de los ingresos y los ingresos no son una causa de la edad. A más edad se supone que se tiene más ingresos, pero no por tener más ingresos hay una tendencia física, una relación causal a tener más edad. Entonces, la relación desde el punto de vista de causalidad más correcta es esta de aquí. Pues bien, en las redes bayesianas, aunque no hayamos entrado en el concepto de causalidad, hay que procurar que se respeten este tipo de relaciones. Hay varios motivos, uno de ellos es que de esa forma se representan mejor las relaciones de independencia, no en este caso, porque ambas redes representan las mismas relaciones de independencia, pero sí en general. Y en segundo lugar, los valores numéricos son más estables. Suelen ser más fáciles de estimar y además extrapolar de una población a otra. En resumen, aunque las redes no representan relaciones causales, hay que procurar que los arcos de las redes nunca inviertan el sentido de la causalidad. Primero van las causas y después los efectos y no primero los efectos y después las causas. Una vez hablado de la parte cualitativa de las redes, vamos a hablar de la parte cuantitativa. Para eso vamos a usar el teorema de descomposición. Este teorema nos dice que dada una red bayesiana con variables x, entonces la distribución de probabilidad conjunta de estas variables se puede descomponer como un producto de una distribución de probabilidad condicionada de cada variable que esté en el conjunto de variables dados sus padres. P de A de I es un valor genérico de los padres de la variable I en la red bayesiana y donde el conjunto de padres lo denotamos como P de A de I en mayúscula. Esto es una consecuencia de las independencias representadas por la parte cualitativa de la red bayesiana. Por lo tanto, para especificar una distribución de probabilidad conjunta en una red bayesiana, no hay que dar esa distribución de probabilidad conjunta, sino dar esta parte de aquí. Para cada variable, una distribución de probabilidad condicionada dada a sus padres en la red. Así, por ejemplo, si tenemos esta red con estas 9 variables, la distribución de probabilidad conjunta de estas 9 variables es una distribución de A condicionado a sus padres, que como no tiene padres es la marginal de A, por la marginal de B, por la marginal de C, por la marginal de D, por la probabilidad de E condicionado a sus padres, por la probabilidad de F condicionado a B y C,
por la probabilidad de G condicionado a las variables C y D, por la probabilidad de H condicionado a sus padres B y E, y la probabilidad de Y condicionada a sus padres C, D y F. Esta es la base para ahorrar en la representación del conocimiento, porque el tamaño de las distribuciones crece exponencialmente en función del número de variables. Entonces, esta parte de aquí crece exponencialmente en función del número de variables del problema. Sin embargo, esto de aquí, esta lista, solo crece exponencialmente en función del número de padres de cada variable. Así, si la red contiene muchas variables, pero el número de padres, por ejemplo, nunca sobrepasa el número de 3, pues lo que hay que especificar es una lista de tablas que nunca ninguna de ellas depende de más de 4 variables. La variable de la que estamos calculando las probabilidades y sus 3 padres. Esto de aquí en la mayoría de los casos no es factible, pero dar esta lista de distribuciones de aquí en la mayoría de los casos lo es. Así, la red bayesiana, la parte cuantitativa, es para cada variable de la red una distribución de probabilidad condicionada a sus padres. Si la red tiene n variables, hay que especificar o calcular n distribuciones condicionadas. Estas distribuciones condicionadas, lo repetimos por el teorema de descomposición, determinan de forma única una distribución de probabilidad conjunta. Así, la regla de factorización permite almacenar la distribución conjunta de forma eficiente y también hace posible la elicitación de las probabilidades. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una red con 50 variables binarias, 10 sin padres, 10 con un padre, 10 con dos padres, 10 con tres padres y 10 con cuatro padres. El número de parámetros que se necesitarían para una distribución de probabilidad conjunta serían 2 elevado a 50. Sin embargo, a partir de la factorización, una distribución de probabilidad condicionada de cada variable dado sus padres necesita estos números de parámetros que son 620 valores. La diferencia entre este número y este número es dramática. Este es un ejemplo de una red real que se publicó en el 1989, la conocida como red Alarma para monitorización de pacientes en UCI. Aquí hay algunas variables como que el paciente está entubado, que el paciente está desconectado, que una serie de variables que determinan variables diagnósticas en un paciente que está en la UCI. Y aquí hay algunas variables que se miden en el paciente que está en la UBI, como puede ser HR, que es pues el ritmo cardíaco, o otra serie de variables. Una vez que esto es el CO2 expulsado, etcétera. Bien, pues esta red que relaciona estas variables en la parte cuantitativa se necesitarían del orden de 2 elevado a 54 parámetros, lo cual es imposible de determinar. Esto es lo que necesitaría una distribución de probabilidad conjunta. Sin embargo, dada esta red, una distribución de probabilidad para cada variable dado sus padres necesita 509 parámetros. Así, para concretar, una red bayesiana es un par dado por un grafo G y una lista de probabilidades condicionadas, donde cada nodo del grafo representa una variable y se verifica que cada variable es condicionalmente independiente de sus no descendientes dado sus padres en la red. Y además una lista de distribuciones de probabilidad, en la que para cada variable x sub y hay una distribución de probabilidad condicionada de esa variable dado sus padres. Se verifica que la distribución de probabilidad conjunta es el producto de las distribuciones de probabilidad condicionadas que componen la parte cuantitativa de la red bayesiana. Aquí así tenemos este ejemplo en el que tenemos una vaca que queremos saber si está preñada o no, variable pre, y tenemos tres tipos de análisis: un test de sangre, un test de orina y una ecografía. Los dos primeros miden el nivel hormonal de la vaca y dependen de él. Así tenemos como variables
ordenadas de causa a efecto, que la vaca esté preñada, y de estas variables dependen directamente la ecografía y el nivel hormonal. Y dependiendo del nivel hormonal, tal y como nos lo han dicho, está el test de sangre y el test de orina. Bien, esta es la parte cualitativa que representa las independencias del problema. Por ejemplo, aquí está dicho que el test de orina y la vaca está preñada, que son dos variables que son dependientes, porque existe un camino sin conocer nada, que nos hace que si el test de orina ha resultado positivo, la probabilidad de estar preñada aumente, y si es negativo disminuya. Pues si se conoce el nivel hormonal, por ejemplo, se conoce que es un nivel hormonal bajo, pues ya esperamos que la vaca no esté preñada, y así, aunque el test de orina haya salido positivo, pues lo interpretaríamos como un falso positivo en el test de orina y seguiríamos pensando que la vaca no está preñada. Conocida esta variable, la información que hay entre esta y esta variable se cortan. Observada esta variable, este camino está bloqueado. Bien, pues para la parte cuantitativa lo que hay que especificar es una distribución de probabilidad condicionada de cada variable dado sus padres. Como preñada no tiene padres, hay que especificar una marginal, dando probabilidad de que esté preñada una vaca 0,2, probabilidad de que no esté preñada 0,8. Para el nivel hormonal lo que tenemos que especificar es una distribución de probabilidad condicionada del nivel hormonal alto o bajo condicionada a sus padres, es decir, aquí en este caso su padre es la variable preñada. Entonces, si la vaca está preñada, pues hay que especificar cuál es la distribución del nivel hormonal. En este caso el nivel hormonal será alto con probabilidad 0,9 y bajo con probabilidad 0,1. Y si no está preñada, aquí está especificado que el nivel hormonal es alto con probabilidad 0,2 y bajo con probabilidad 0,8. Aquí tenemos los mismos datos para la ecografía positiva condicionada a los casos de la variable padre preñada. Si la vaca está preñada, la ecografía saldría positiva con probabilidad 0,85 y si no está preñada, positiva con probabilidad 0. Y aquí tenemos el test de sangre en función de sus padres. Si el nivel hormonal es alto, el test de sangre es positivo con probabilidad 0,9 y si es bajo, positivo con probabilidad 0,3. Y aquí lo mismo para el test de orina. Si el nivel hormonal es alto, el test de orina es positivo con probabilidad 0,6 y si el nivel hormonal es bajo, el test de orina es positivo con probabilidad 0. Estos serían los parámetros que serían necesarios para determinar una distribución de probabilidad conjunta para que relacione estas 5 variables. Vemos cómo los datos, no solamente los parámetros son menos a la hora de especificar una lista de probabilidades condicionadas que especificando una probabilidad conjunta, sino que además son más naturales. Es decir, que aquí lo que necesitamos no es la probabilidad de que la vaca esté preñada, el nivel hormonal sea bajo, el test de sangre sea positivo y el test de orina sea negativo y la ecografía positiva. Si le preguntamos algo, esa probabilidad a un médico, pues se verá perdido entre esas 5 variables y sus valores y no sabrá dar esos valores. Sin embargo, si nosotros le preguntamos cuál es la probabilidad de que la ecografía dé positiva una vez que la vaca está preñada, pues son parámetros que son mucho más fáciles de conocer o de encontrar información en textos médicos. Finalmente, aquí tenemos otro ejemplo de red con 5 variables. Esta sería la estructura gráfica, y dada esta estructura gráfica, lo que hay que especificar es una distribución de probabilidad condicionada de cada variable dado sus padres. Para PDE, como no tiene padres, su marginal; para B lo mismo, su marginal; para R, la distribución de R con sus dos valores posibles condicionado a sus padres. Para cada valor de las variables padres, una distribución de probabilidad para R. Análogamente para W, que depende de A, y para cada valor de A, una distribución de probabilidad condicionada para W. Cuando esta variable A tiene dos padres, pues es lo mismo, hay que dar una distribución de probabilidad condicionada de A condicionado a sus dos padres. En este caso, para cada combinación de valores de los padres, para E igual a N, B igual a N, una distribución para A;
para e igual a n, b igual a y, una distribución para e igual a y, b igual a n, otra distribución, y para e igual a y, b igual a y, otra distribución. Ni que decir tiene que el tamaño de las tablas crece exponencialmente el número de padres, así que la tarea de especificar el conocimiento está controlada mientras el número de padres esté controlado. Con esto terminamos esta lección sobre el concepto de red bayesiana, y en la siguiente veremos cómo se construye una red bayesiana en un caso práctico.